Hola, buenas tardes queridos hermanos y amigos. Estamos en este día tan especial. Estamos en cuarentena y estamos en el sábado de lo que se llama la Semana Santa. Es muy especial esta vez. Ya muchas personas han dicho por internet y por todos mensajes acerca de estos días especiales que estamos viviendo. Unos días tristes. Al día de hoy están contabilizados, tengo anotado acá, prácticamente 108.000 personas fallecidas en el mundo por este tema del virus, de coronavirus. Más los que fallecen normalmente, ¿no? De enfermedades, por edad y accidentes y otras cosas. 108.000 personas fallecidas. Qué triste. Dentro de esas hay muchas personas muy importantes, otras no tanto, otras que pasan desapercibidas, y hay más todavía, porque hay muchos que han fallecido en los hogares y nadie lo ha sabido. Ahora, qué triste, ¿no? ¿En cuántos hogares hay un vacío? En 108.000 hogares hay un vacío de alguien que ya no está más. Qué triste. Y hoy el mundo cristiano recuerda la muerte de alguien muy importante, el ser más importante que hubo en toda la historia de la humanidad. Se llamó Jesús de Nazaret. Otros les decimos el Señor Jesús y otros le dicen Jesucristo. Es el que crucificaron hace 2000 años en Jerusalén y le dieron una pena de muerte por crucifixión, muerte en una cruz. La peor muerte que registra la historia, así de sufrimiento. Y en ese tiempo era la pena de muerte más cruenta. Terrible, terrible. Y eso ocurrió ayer. Y pasaron varias cosas. El Señor Jesús en la cruz pudo decir algunas cosas. Pudo perdonar a uno que tenía al lado, que dos malhechores que crucificaron también en el mismo espectáculo, hicieron algo, decir, crucificamos a tres. Y el Señor Jesús lo pusieron en el medio y los otros dos eran malhechores. Uno le injurió y no estaba para nada arrepentido y quería todavía a ver si podía mandarse algún milagro, bajar de la cruz y bajar a ellos también, ya que estamos. El otro arrepentido y se dio cuenta quién era el que estaba a su lado y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo unas palabras hermosas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Han pasado muchas cosas y llega la noche y hay que terminar todo eso. Los condenados a morir en la cruz era terrible. Una de las cosas también que sucedían con los condenados era que quedaban ahí en la cruz. Luego los soldados o algunos, a veces algunos pasaban 2 o 3 días en morir. Estaban ahí al sol, hasta que morían y después venían, los sacaban de la cruz y ¿saben lo que pasaba? Los tiraban en el basural. Ahí era, porque ni recibían una sepultura digna. Era parte de la pena el que no tuvieran una sepultura, cosa que en los judíos era muy importante el tema de la sepultura. Esos eran tirados ahí en el basural, donde
se quemaba toda la basura y podían quemarse y o lo comían los perros. Terrible, terrible. Y acá sucede algo. En el Evangelio según San Mateo nos cuenta algo muy lindo acá en el capítulo 27. El versículo 57 dice: cuando llegó la noche de ese día que el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde y quedó el cuerpo ahí, cuando llega la noche los judíos tenían un problema porque venía el día siguiente, era la Pascua de ellos y no podía haber alguien colgado en un madero ahí. Así que había que sacarlo. Pero Dios tiene todos sus planes. Y dice aquí en este verso 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, una aldea cerca de que importante, un lindo lugar comercial, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este, José de Arimatea, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, que era nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, o sea, el sábado, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí estaban todos. Así estaba la tumba el día sábado. Durante todo ese día estuvo así. ¿Qué pasó con todos los personajes? Los líderes religiosos estaban de fiesta, porque estaban celebrando la Pascua de ellos bien, pero además adentro estaban: triunfamos. Ese murió. Y además no lo matamos nosotros, lo mataron los romanos. Cualquier cosa es culpa de los romanos fueron los que lo mataron. Nosotros no tenemos permitido matar a nadie. Fueron los romanos los que lo mataron. Así que estaban de fiesta, estaban tranquilos. Lo mismo, tenían una sensación de por fin. Pilato y todos los gobernantes políticos nos sacamos un problema de encima, porque esto era todo un lío, que allá en Roma iban a haber problemas con nosotros y listo, ya está. Ya estamos tranquilos. Había quedó un sentimiento de pesar. Si leemos un poco antes, dice que cuando el Señor Jesús da su vida en la cruz y todo lo que sucede, dice que la multitud se iba golpeándose el pecho, como diciendo: somos culpables. Pero nada más que eso decía. El mea culpa, si no va con un arrepentimiento verdadero y un arreglar las cuentas con Dios, no tiene valor. También el centurión estaba con un pesar. ¿Se acuerdan? Se lee las palabras del centurión: verdaderamente este hombre era justo. Él estaba acostumbrado todo el tiempo a ver ejecuciones.
Pero ahí se da cuenta, verdaderamente este hombre era justo. Había asombro en la gente, comentando qué había pasado el día anterior. Un asombro impresionante, porque además del espectáculo y el hecho de la muerte, había habido otra cosa que no ocurrió en otro momento. A las 12 del mediodía se hizo de noche y duró hasta las 3 de la tarde. Fueron 3 horas de total oscuridad. El rey del mundo, el hacedor del mundo, estaba muriendo, estaba dando su vida en la cruz por usted y por mí. Y Dios puso tinieblas sobre la tierra para que cortar ese espectáculo de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y la gente toda se tiene que haber estado asombrada de cómo había sido eso. Además, nos dice la Biblia que cuando el Señor Jesús entrega su espíritu, dice que hubo un terremoto, dice que la tierra tembló y que las rocas se partieron. ¿No? Es algo muy, muy impresionante todo esto. ¿Qué pasó con los malhechores? Como ya comentamos, sus cuerpos fueron a parar al basural. Pero sus almas, uno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba con Cristo en el paraíso. El otro, uno le dijo al otro, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? A la verdad, nosotros estamos mereciendo lo que estamos pasando, padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. En la misma condenación, el otro fue a condenación eterna, al infierno, no arrepintiéndose. Tuvo la última oportunidad de su vida de arrepentirse, darse cuenta, no la aprovechó. Qué importante está que cada uno de los que estamos y los que puedan ver este video, ¿arreglamos las cuentas con Dios a tiempo? Esta pandemia del virus y todo lo más es una cosa que Dios nos está sacudiendo a la humanidad, diciéndole, hey, miren que en cualquier momento no somos nada, nos sirve la plata, nos sirve todas las cosas que tengamos. Viene el bichito y arreglemos las cuentas con Dios. Estamos a tiempo de arreglar las cuentas con Dios, de pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos en serio y además creer en ese que murió en una cruz, no por lo mal que había hecho él, sino por lo mal que hicimos nosotros, por los pecados de cada uno. Y algo que muchas veces repetimos, pero es bueno aclararlo y que quede bien firme. Jesucristo no murió por todos. Jesucristo dio su vida por cada uno. Las cosas con Dios, nuestra relación con Dios y arreglar o rechazar a Dios es en forma individual. Vamos a tener cada uno que dar cuenta de sí, dice la Biblia. Es individual. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Salvador, Jesús quiere decir Salvador, y que creen en Él, confían en Él, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué cosa linda, qué cosa hermosa. Ahora, en todo esto también había un vacío muy grande. Creo que a todos nos ha pasado del fallecimiento de algún familiar. Y ocurre el hecho de la muerte, ocurre el velorio, pero el problema grave viene después, cuando se nota el vacío. Toda la tristeza, es el no estar. Y acá sucedía lo mismo.
Quien sufrió el vacío fue María, la mamá terrenal de Jesús. Ya Simeón, cuando el Señor Jesús nació y que lo llevaron al templo, dijo una profecía. Le dijo que una espada traspasará tu misma alma. Y ocurrió ahí. María, con todo lo que sabía del Señor, igualmente todo el dolor de una mamá. Qué terrible. Pero también había un vacío en los discípulos. Hacía 3 años que estaban todos juntos. Estaban todo el día juntos, haciendo las cosas juntas, participando en los milagros del Señor, escuchando sus verdades. Lo habían visto transfigurarse. Pedro, Juan y Jacobo, unos días antes lo habían visto con toda su gloria. Y ahora el Señor había muerto y estaba en una tumba. Estaba ahí puesto sin vida. ¿Y ahora qué hacemos? En los discípulos ese sábado fue terrible. Fue de un vacío. ¿Qué vamos a hacer? Y además se debían esconder porque estaba la creencia muy cierta de que luego que pasara la Pascua iban a perseguirlos a ellos también para terminar con todo lo de esta gente. Qué terrible, qué terrible. El Señor estaba en una tumba. Nos dice acá lo que hemos leído, una tumba que José de la ciudad de Arimatea había preparado para él, en su tumba. Era todo un honor. Y ahí puso el cuerpo del Señor. Junto otro evangelio, el evangelio de Juan, dice que lo ayudó Nicodemo, el que había ido a verlo. Al principio de su ministerio había ido una noche a conversar con él. Nicodemo era miembro del Sanedrín y era un hombre respetable y que sabía, maestro de Israel. Y ahí se jugó. José de Arimatea y Nicodemo se jugaron por el Señor. No fue su vida en adelante la misma, porque los que se daban con Jesucristo, con Jesús de Nazaret, dicho hoy en día, se quemaban ante toda la sociedad, ante todos los negocios, ante todas las cosas. Sin embargo, tuvieron fe y tuvieron el valor de jugarse por Cristo. Qué importante. Y van y lo ponen ahí y hacen rodar, como la tumba estaba para abajo, hacen rodar una gran piedra, el que cae ahí tapando la entrada de la tumba. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, la gente cuando tiene odio encima lo sigue teniendo siempre, hagan lo que hagan, lo siguen teniendo. Y esta gente, los religiosos, dice, acá se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, todos los que habían hecho que lo mataran al Señor Jesús. Van a Pilato. Claro, porque los que lo crucificaron fueron los romanos, era el gobierno en sí lo que... Y van a Pilato y le piden el cuerpo del Señor. En otro evangelio dice que Pilato se sorprende. ¿Cómo? ¿Ya murió? Lo normal era que estuvieran 1 o 2 días agonizando. ¿Ya murió? Sí. Manda a alguien a constatar, dice que sí. Entonces le da el cuerpo. Y José y Nicodemo tienen algo tan importante: bajar el cuerpo del Señor, sacar los clavos, envolver el cuerpo en un lienzo nuevo. Dice que compraron una sábana, un lienzo nuevo, envolver el cuerpo, ponerle unas especies que hacían como hacían los judíos, y llevarlo a la tumba, ponerlo en ese lugar, cerrar la tumba e irse. Qué impresionante. Ellos no supieron que
hoy, 2000 años después, en el fin del mundo, íbamos a estar recordándoles a ellos. Y esta gente mala hacen algo por las dudas. A ver, todavía vienen, lo roban y después dicen que resucitó y dicen, sin darse cuenta, una verdad impresionante. ¿Qué es lo que dicen? Y será el postrer error peor que el primero. El Señor resucitado es el que predicamos desde hace 2000 años. Y es la esperanza, la bendita esperanza de que en uno que vive y que reina para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo que pueden hacer. Ponen unos soldados romanos ahí, firmes ante la tumba, turnándose, y ahí estaban. Ya está. Y eso fue el sábado. Con todo a su noche, relevándose los soldados, unos tristes, otros regocijándose de su maldad en el corazón. Pero hay algo que también la Biblia no lo registra así, pero lo imaginamos. En el cielo, el Señor Jesús una vez les dijo a los que estaban con él: ustedes no se creen que yo puedo hacer así y mi Padre mandaría legiones de ángeles que... Y no lo hizo. Y me imagino los ángeles delante del trono de Dios, mirando y... ¿qué hacemos? A tus órdenes. ¿Qué hacemos? Dios en un momento dice un himno que muchas veces cantamos, que Dios apartó el rostro de él cuando el Señor dio su vida en la cruz. Eloi, Eloi, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Y Dios lo desamparó. Pero sabe una cosa, el Padre lo desamparó a Jesús por ampararnos a nosotros, a cada uno de nosotros, del que creemos en él. Y hoy podemos tener el amparo del Señor, el cuidado del Señor. No es que no nos va a venir ningún mal, ni ninguna enfermedad, ni esto ni el otro. Estamos en este mundo, dijo el Señor, que en el mundo tendremos aflicción. No sé. Pero amparados por Él, cubiertos. Qué cosa linda es poder tener la confianza en el Señor. En estos días que el mundo se debate en una incertidumbre y un temor tan grande de saludarse en todo caso de un codo o de lejos y a ver que no me contagie y no me muera. En esos momentos tan terribles que el mundo se da cuenta que no somos nada, podemos estar amparados por Él, amparados por aquel que nos amó tanto, que dio a su Hijo a morir en la cruz, para que usted y yo, confiando en Él, pudiéramos tener una eterna redención. ¿Es usted salvo? ¿Salva? ¿Confío en el Señor de todo corazón? Es simple. Arrepentirnos de nuestros pecados, darnos cuenta de... No arrepentirnos de que, me salió mal, bueno, sino que no debía hacerlo. Segundo, confesarle nuestros pecados a Dios, que es el único que puede perdonar pecados. Ningún hombre tiene poder, en la Biblia está claro, no hay nadie que pueda perdonar pecados, sino solo Dios. El único que perdonó pecados en esta vida fue Jesucristo, pero que era Dios mismo. Pero nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Nuestra confesión de pecados debe hacerse a Dios. Confesarle nuestros pecados
a Dios. Y en tercer lugar, creer en el corazón, confiar en Él, en que el Señor Jesús, ese día en la cruz del Calvario, murió por cada uno de nosotros, en forma individual por cada uno de nosotros. En la cruz se ponía, creo que muchos lo saben, cuando a alguien lo crucificaban le ponían un cartel arriba de por qué. Este robó, hizo así, este mató a esto, lo otro, decían. Del Señor Jesús, ¿qué iban a poner? Nunca hubo engaño en su boca, no hizo mal a nadie, nunca, no. Y Pilatos puso una especie de burla y que resultó que era la verdad. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Si el Señor Jesús hubiesen puesto en su muerte mis pecados, iba a tener que ser una lista bastante larga. Y cada uno de nosotros podemos pensar y meditar acerca de qué lista hubiesen puesto en la cruz de Cristo si fuera con nombre y apellido. Hermanos y amigos, en este día tan especial, que podamos confiar en Cristo de todo corazón. Si no lo han hecho, hágalo hoy. Hágalo hoy. Mañana no es nuestro. Hágalo hoy. Confíe en Cristo como Salvador. Arrepiéntase, confiésele sus pecados y crea que Él murió por él. Dígale a Dios, tú moriste por mí, yo soy responsable. Señor, perdóname. Acá estoy. Y dice Dios que nos hace una nueva criatura. Nos hace nuevos. Y para todos los creyentes que podamos tener esa confianza en un Dios que nos amparó, desamparó a Cristo en una cruz para que diera su vida por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y fue necesario el derramamiento de la sangre del Señor en la cruz para que usted y yo pudiéramos tener, y creyendo en Él, una eterna salvación. Decíamos que Dios nos bendiga mucho, nos acompañe en todo momento y también en su bondad que nos prepare para el día de mañana, que meditaremos acerca de qué sucedió el domingo, un domingo impresionante, un domingo como nunca. Si el Señor Jesús no vino antes y estamos con vida, Dios quiera que mañana podamos virtualmente conectarnos, tener un mensaje del domingo de resurrección que se llama. Poder en las casas de nuestra familia celebrar la cena del Señor, que es recordarle a Él en su pasión, angustia y muerte, y tenerla gozosos en el corazón de que creemos en un Cristo que ha resucitado, que vive y que reina para siempre. Amén. Dios le bendiga mucho, le acompañe cada día y que podamos tener su paz. Y aunque no salgamos de casa, igualmente en casa estemos tomados de su mano, hoy y siempre. Amén.